ustedes lo que es la ficha contextualizada, que es más o menos lo que vamos prácticamente a desarrollar el día de mañana, para en base a esas indicaciones se puede elaborar. Me avisan si por favor se comparte la pantalla. Ya. No sé si me ayudan, si está compartida, si se puede observar. Sí, observo. Ya. Ya, compañeros, la ficha primero tiene la validez, hablemos de una semana, ¿ya? Y en este caso, las 2 semanas, tanto la semana 3 que estamos actualmente y la que viene, la semana 4, hacen parte de un proyecto. Este proyecto, ya los nombres de los proyectos ya nos entrega el Minedu. Sí, nosotros ya tenemos la recopilación. Por ejemplo, el proyecto número 1, que es en el que estamos actualmente, tiene el nombre de protocolos sanitarios. Por desconocimiento, tal vez por lo que no se nos socializa, bajamos la habilidad, en este caso para la vida, que era la empatía. Ya prácticamente hemos estado terminando la semana y no hay ningún inconveniente. Para la siguiente semana ya nos tocaría regirnos en eso. Vamos llenando lo que son los datos informativos. Fecha de inicio, en este caso, vendría a ser de la semana, de la siguiente semana, viernes. Esta ficha se puede realizar por grado, quiere decir todos los séptimos lo pueden desarrollar. En caso de que existan compañeros que, por ejemplo, comparten, hablo el caso como ejemplo, en séptimo de básica tenemos a otro docente de lengua en lo que corresponde al paralelo D. En ese caso sí ya se tendría que tener una ficha únicamente para el paralelo D para que puedan llenar las actividades que se propone cada uno de los docentes que están dentro del año de básica. De la semana, que ya vamos, se trabajará prácticamente en base al proyecto que se ha definido. Lo que corresponde al objetivo de aprendizaje, nosotros lo tenemos que trabajar, obviamente, en base o elaborar en base al tema del proyecto. Como había mencionado, el tema actual en el que estamos son protocolos sanitarios, entonces lo podemos redactar en base a este tema. Los criterios de satisfacción, compañeros, eso, si nosotros revisamos en el link de recursos educativos del ministerio, ahí nos proponen las cartillas para cada una de las semanas, en este caso nos propone para la semana 3 y 4, y ahí nos indica los criterios de satisfacción, como su palabra nos indica. Esto lo que nos menciona son los productos que nosotros vamos a lograr con estos proyectos o con estas fichas que van a ser entregadas a los chicos. Aquí las redactaremos. Recordemos que las fichas que entregue el Minedu o las cartillas, como las conocíamos, nosotros las podemos cumplir como a su vez, de hecho, es más que nada es una guía. Y nosotros elaboramos esta ficha en base a nuestro contexto y en base a la realidad que nosotros vivimos como institución. En el mecanismo de evaluación ya tenemos aquí colocado lo que es la caja de portafolio del estudiante. Lo único que nosotros podemos hacer es una pequeña redacción y de manera breve en la organización. Por ejemplo, los trabajos que terminen o los trabajos que se desarrollen serán recopilados y respaldados dentro del portafolio de cada área. En el proyecto del tema colocamos el tema en el que nos encontramos. Como les había indicado, estamos con los protocolos sanitarios, si no estoy mal. Y en caso como grado se puede obtener un tema o simplemente se mantiene, se trabaja en base al tema que ya propone el ministerio para cada uno de los proyectos, que esos serían fijos y eso sí no se puede omitir. El recuerdo, no tenemos que cambiar absolutamente nada, son pasos que va a llevar a que el estudiante pueda cumplir de mejor manera su trabajo. Y en la situación problemática, ahí es, en realidad esta parte es importante porque aquí nosotros vamos a colocar el reto que vamos a plantear a que los estudiantes puedan cumplir luego de desarrollar este tipo de actividad. Recordando y enfatizando que estamos trabajando en base a proyectos que tienen una relación a la resolución de los problemas que se pueden presentar. Y esta parte de aquí va a motivar a los chicos para que actividades. De hecho, debe de ser una redacción concreta y sobre todo que motive, no tal vez que le llegue al chico a quitarse el interés que tengan por continuar realizando o a su vez continuar con la lectura de esta ficha. Lo que corresponde ya en la parte donde nosotros vamos a trabajar, igual aquí si no hemos definido ningún tema, se mantiene el mismo tema propuesto por el Minedu a cada proyecto.
En la introducción vamos a igual a incluir una pequeña motivación, como dice ya aquí, para que los chicos puedan desarrollar cada una de las actividades. Esta ficha contextualizada va a ser interdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que aquí van a estar incluidas todas estas áreas. En este caso tenemos, como ustedes ven, numeradas cada una de las actividades. Esta actividad 1, por ejemplo, cada actividad va a corresponder a una materia. En este caso, si yo pongo actividad 1, podría decir que va a referirse a lengua y literatura. Y al estudiante, nosotros aquí podemos escribir de manera rápida que durante esta semana en lengua y literatura se trabajará lo siguiente. Con esa pequeña introducción, pasamos a lo que es el contenido científico. En el contenido científico también se recomienda que se realice lo más breve posible, lo más concreto y sobre todo que le sirva al estudiante y no produzca confusiones. Podemos utilizar en base a enlaces de videos, podemos realizarlo a través de organizadores gráficos, imágenes, fotografías, pero algo que le motiva al chico y despierte el interés, no solamente una redacción extensa, que más le termina aburriendo al estudiante y no va a terminar realizando de manera satisfactoria las actividades planteadas. De esta parte, dígame. Dianita, una consulta ahí. Por ejemplo, en lo que es contenido científico, ¿esta fecha es para los estudiantes que llevan las tareas a casa o para todos los estudiantes? Para todos. Justamente nosotros vamos a elaborar la ficha contextualizada para todos los chicos. Lo único que va a ser de diferente, por ejemplo, que ya tengo que enviar el día lunes, yo soy de lengua y literatura, pongo un ejemplo, borro todo lo que corresponde a las otras áreas y se envía tal cual, omitiendo las partes de compromisos, diario personal, autoevaluación y las actividades recreativas, que eso se definirá como lo sabíamos hacer anteriormente, que cada área vaya enviando estas situaciones, para evitar que lleguen demasiados diarios personales de los chicos. Ahí, Dianita, en lo que dice el contenido científico, si yo pongo enlaces, el link, se supone que los chicos, si es que no están en, por ejemplo, para los que mandamos a tareas que vayan a retirar de la escuela, por ejemplo, de ellos sería de darle el enlace, porque si ellos no tienen internet, o sea, no van a poder acceder a ese enlace para ver el contenido científico. Claro, es que por eso le explico, lo único que va a ser distinto que nosotros vamos a cortar y sabemos que en la ficha contextualizada completa va a quedar en sí la información que le va a corresponder al estudiante que no tiene conectividad. En este caso, si usted, por ejemplo, Moni, tiene un enlace que sí va a trabajar con los chicos que tienen conectividad, este enlace va a constar en el momento de vida, la parte de su área, y en el momento que se arme o ya para enviar la ficha contextualizada, no se quedaría este enlace, sino más bien se trabajaría con imágenes concretas o que resuman el video que también puede permitir que se desarrolle el tema en sí. O Eso sea, es lo único que va a cambiar. Por eso le pongo para la que le subo al Drive, más o menos le pongo sin nada lo que requiera internet y tengo una parte más bien para los chicos que para mandarle a los que sí tienen internet. Sí, vendría a ser así, porque esta ficha contextualizada completa es la que va a ir a los estudiantes que no tienen conectividad. En cambio, la dividida que nosotros habíamos considerado de esta forma el día de hoy va a ir directamente a todos los chicos que poseen conectividad. Pero igual, si no tienen conectividad, también, o sea, esa es la recomendación. Más que necesariamente utilizar enlaces, la recomendación es que se utilice información que provoque interés a los chicos y no sea solamente una redacción extensa. Que se evite de sobremanera ese tipo de situaciones, más bien se utilicen a su vez imágenes, tal vez enlaces si tienen conectividad o organizadores gráficos. ¿Está bien? Y otra consulta, ¿no será posible que le dividamos casillas a las áreas, por ejemplo, lengua y literatura, matemáticas, las demás áreas? ¿Será posible dividirlas para que el mismo profesor no hable el área? A ver, no le entendí mucho porque no sé, le pude deducir que si es que podemos dividir para cada una de las áreas.
Ajá, ¿qué sería? Una fila para cada una de las áreas para Sí, que no haya confusión en lo que es exacto. los profesores. Esta semana ya me pasó que, por ejemplo, le habían puesto debajo, en cambio yo subdividí para que cada una de las áreas tenga una casilla. Sí, nosotros incluso aquí en séptimo, cuando armamos nosotros, se armó una fila en la que se nominó, por ejemplo, lengua y literatura, iba todo lo que correspondía a esta área. Y otra fila nuevamente y se iba armando para cada una de las áreas y así evitar que se confunden los chicos, pues toda la aglomeración de información que va a ir ahí. Aquí está. Ya algo así fue como nosotros trabajamos esta semana. Está la introducción que vale para toda la ficha y para todas las áreas, está dividido por lengua y literatura y vienen lo que son cada una de las actividades. Recordando que una actividad es para una área. De esta actividad, si nosotros vemos conveniente que se desglosen 2, 3 tareas de aprendizaje, lo hacemos. Obviamente dosificando y viendo poniéndonos en el tiempo de los chicos que no se puede exceder. Entonces, una sola actividad para cada área y de ella desencadenarán las tareas de aprendizaje que sean necesarias. En el caso de aquí ya viene, dígame. Esta ficha, los tutores enviamos a todos los estudiantes o cada docente de cada área envía la tarea que tiene hecha aparte. Cada docente. Se reúnen, sí, entre todos, a lo mejor el objetivo de aprendizaje. O a su vez pueden organizarse a través del Drive. Se sube la ficha al Drive y cada docente que otorga o que trabaje en ese grado va subiendo las actividades que les corresponden. En el momento de enviar ya cuando se tiene armada la ficha contextualizada, ya se envía, por ejemplo, para su revisión, está aprobada ya, entonces yo soy solamente de matemática. Lo que tendría que hacer es elimino la parte, obviamente con un respaldo para mí de la ficha contextualizada, se elimina la parte de todas las otras áreas y dejando solo matemática. Y todo lo demás va incluido. Ya se va todo, esta parte de datos informativos, todo. Únicamente se retira las áreas a las que no nos pertenece y enviamos como docentes de área. En los días lunes a las 8 de la mañana. Y otra pregunta más. Esta ficha, porque ahora nosotros compartimos en el Drive, ¿también hay que compartir con vicerrectorado? ¿O cómo ingresan? Sí, porque el día viernes va a ser revisada entre comisión técnico, junta académica y vicerrectorado. Se organizarán por cada nivel para ir realizando la revisión de cada una de las fichas que corresponden a su nivel. Ahora, bueno, aquí en el mensaje. Dígame. Tal vez como Maquito decía el señor Jimmy, que no se puede compartir, sino solo se puede asignar al vicerrectorado para que pueda ver Marianita. No sé si tal vez esa es la aclaración. No, lo que pasa es que ya hay una carpeta. Ya nos facilitaron las carpetas en las que va a ir cada una de las fichas. Entonces, simplemente en el momento que se reúna comisión, junta y vicerrectorado, ingresan a la carpeta de cada docente y se va revisando. No es necesario ni siquiera asignar, simplemente se sube a la carpeta directamente en el Drive y nosotros revisamos la ficha terminada. Gracias. Sí, Dianita, porque ya está compartido. ¿Mandé? Ya está compartido, y ahí sabe que está compartida esa carpeta con todos ustedes. Exacto, es que esa carpeta está compartida para que nosotros podamos tener el acceso ahí y a su vez editar, en este caso, los comentarios en caso de existir. Sí, porque nosotros solo subiríamos, hacemos solo suben nada más. Sí, exacto, solo suben, no es necesario compartir, ni asignar, ni mencionar a nadie dentro del documento porque nosotros tenemos acceso a las carpetas. Pero con los docentes del grado sí, con los docentes que dan al grado. Los docentes que trabajan en ese grado sí. Séptimo C, tendré que compartir con el docente de lengua, de matemática, para que ellos puedan tener acceso en caso que no existe el acceso ahí a esa carpeta y se va formando el para que editen, porque pueden editar. Ricardito. Como usted dice, pues aquí tendríamos que reunirnos entre los docentes que damos, hablo yo de cuarto, quinto, reunirnos para poner el objetivo en el sentido de
Exacto, a eso iba incluso Ricardito, verán. Existe este objetivo de aprendizaje, ya está propuesto, por ejemplo, por cada una de las cartillas que nos ofrece el Minedu, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí está la cartilla de la semana 3 y 4 y tenemos el objetivo de aprendizaje del proyecto. El proyecto aún no hemos realizado, de hecho el proyecto es lo primero que debemos realizar y después desencadenan las fichas, pero por falta de información y de manera, no sé, a tiempo que no nos ha llegado aún, no se ha realizado el proyecto. Estamos realizando la ficha para cada semana. Y aquí, como les había indicado, nos tocará reunirnos en otra ocasión o para dar las socializaciones necesarias, con las indicaciones perdón, necesarias para elaborar el proyecto. Entonces, de este objetivo va directamente en el proyecto, lo que antes conocíamos como PUD. ¿Ya? Esto va ahí, y este mismo objetivo, si ustedes desean, por ejemplo, se reúnen y dicen está acorde lo que voy a tratar o me parece interesante este objetivo, le puedo considerar dentro de mi ficha. No hay ningún inconveniente, porque recordemos que las fichas de aprendizaje forman parte de los proyectos que vamos a realizar. Entonces se le puede colocar aquí, o si a lo mejor si redactar un nuevo objetivo, igual lo pueden hacer si necesitan reunirse. Caso contrario, solamente subieran como les indico, se subiera el documento al Drive y cada docente irá llenando, siendo conscientes que el día jueves tiene que ya estar terminada la ficha para que sea revisada el día viernes. Dianita, ¿y cuál es el esquema para el proyecto? El ¿Aquí esquema para el mismo? proyecto ya tenemos. No, este no es el esquema para el proyecto. El esquema para el proyecto ya tenemos también, ya compartimos con las indicaciones sobre esto y también les quedamos en que más o menos se iba a dar algo de esta situación, pero la fecha para que nosotros nos unamos o podamos presentar el proyecto aún no está determinada porque prácticamente tuviésemos una presentación tardía por esta ocasión. Pero ya para las siguientes semanas o para los siguientes primero y después las fichas. Ahorita más que nada nos toca es trabajar en la ficha para después poder ya elaborar el proyecto. Diana, disculpe que le moleste nuevamente. Dígame, Ricardo. Mira, aquí en esta hoja se le sube a los estudiantes para que ellos realicen, supongamos, o cómo. Sí, aquí usted propone las actividades. Por ejemplo, aquí estoy yo, lengua y literatura. Yo aquí escribiré algo corto, como manifestaba el asesor, para evitar que se confunden los chicos y piensen que, aparte de las tareas de aprendizaje, tienen que desarrollar la actividad, sino más bien algo breve y, por ejemplo, pueden colocar en esta semana, en el área de lengua, se trabajará lo siguiente. Le colocan esa parte de ahí, buscan el contenido científico que va a ser necesario para que ellos desarrollen y le colocan, sabiendo que debe de ser un contenido interesante para el chico y que provoque interés en él, más no que únicamente sea una lectura larga, que lo único que va a producir es aburrimiento. Y en las tareas de aprendizaje, ahí sí va a plantear ustedes todas las tareas que vean necesarias para elaborar dicho contenido o para trabajar o fortalecer dicho contenido. Y aquí pondrán, si es que trabajábamos, si mi contenido científico a su vez estaba basado, qué sé yo, en los juegos de Ricardito. Entonces, en mi tarea yo pondré que una tarea va a ser que ellos se graben o ellos investiguen sobre qué son juegos de persecución. Una segunda tarea puede ser que ejemplifiquen o enumeren 2 juegos de persecución y situaciones así como ya hemos venido trabajando. Ser compartido con los chicos. Por eso se recomienda que nosotros las tareas que propongamos sean dosificadas para los estudiantes y que sean sobre todo las necesarias para desarrollar con ellos lo que buscamos, nuestro objetivo. Dianita, Dígame. los temas que tratamos en esta ficha tienen que tener relación para el desarrollo del proyecto. Sí, justamente ese es el inconveniente, porque es por eso que debe ser primero realizado nuestro proyecto. En el proyecto van a ir todas las destrezas que se van a trabajar en ese proyecto. Y aquí después elaboramos la ficha, pero por las situaciones que ya conocemos no se pudo realizar de esa forma y más bien vamos a empezar directamente con las fichas. Considerando que ya nosotros esta semana trabajamos en lo que se puede decir refuerzo de
de las destrezas que no fueron desarrolladas de manera satisfactoria en los años anteriores, y la siguiente semana ya nos tocaría abordar temáticas nuevas. Más o menos de esa forma nosotros podemos ir organizando las destrezas que se van a trabajar, ya prácticamente concorde el currículo priorizado del año de básica. Y luego a su vez elaborar el proyecto o la planificación microcurricular, que lo único que hace es reemplazar al PUD. Pero a mí me queda una duda, Dianita. Segundo Dígame. quimestre no desarrollamos destrezas por decir, de sexto en lengua. Solo trabajamos actividades que nos proponían en las castillas. Sí, ahora incluso justamente por esta situación, el proyecto ya se les va a dar a conocer, ahí contempla las destrezas que se van a desarrollar dentro del proyecto y las destrezas que por situaciones no pueden ser consideradas en actividades dentro de cada una de las fichas, pero que a su vez tiene que existir la continuidad necesaria, también se van a contemplar ahí con las actividades que se va a proponer. Ahora, con lo que respecta al trimestre anterior, al año anterior, con el trimestre fue más o menos que por eso se partió desde una evaluación diagnóstica en la que nosotros podamos más o menos conocer la situación en la que se encuentran de manera real los estudiantes. Yo creo, Dianita, que hay que seguir las destrezas que nos da el currículo priorizado, porque hay algunas que se eliminaron. Y comenzar Sí, el año de básica, me parece que ya para... por eso, lo que se veía, o sea, habían planteado que eran 5 semanas de recuperación, pero si es que nosotros se consideraba de esa forma las 5 semanas, dentro de las 5 semanas también estaban incluidas las 2 semanas que les comento, la 3 y la 4, en las que ya se iniciaba aparentemente las nuevas destrezas. Entonces, por esa situación no se puede detener, hablemos así, para no saturarnos en cuestión de tiempo, sino más bien ya se empieza trabajando directamente con el currículo. Lo único de distinto y que por esta ocasión es que no se pudo elaborar desde un inicio el proyecto que va a hacer dentro de este parcial. Pero tenemos aquí las fichas y nosotros más o menos ya podemos ir trabajando qué destreza se va a desarrollar durante la 4ª semana que nos corresponde ahora en base al currículo priorizado del año en el que entran los chicos, o relacionándole. Nada más. Tal vez alguna otra pregunta, no sé, sino para continuar. Dianita, yo sí, en serio, estoy un poco perdida. Por ejemplo, me viene a la mente tercer grado. Tercer grado ya en el segundo quimestre deja introduciendo lo que son las series numéricas de 2 en 2, de 3 en 3, como introducción a la multiplicación. Pero eso no se pudo dar, no se dio porque se trabajó con las destrezas que ya habíamos desarrollado en el primer quimestre, solo íbamos reforzando. Ahora, ¿el compañero de cuarto grado entra directo a la multiplicación o tiene que primero desarrollar esta destreza? No, recordemos que el año anterior se manifestó que las adaptadas para cada una de las cartillas que llegaban a nuestras manos dentro del currículo que tuvimos esa vez también. Entonces, por ejemplo, en matemática se continuaba. Nosotros tratábamos de más o menos ir relacionando la destreza con la cartilla de acuerdo a lo que nos proponía el ministerio. Entonces pienso que obviamente no se trabajó de manera profunda, pero sí se fueron tratando ciertas temáticas y ciertas destrezas. En ningún momento se dejó de trabajar con las destrezas, al menos hablo de manera personal y en base a lo que estuvimos trabajando en matemática como jefe de área, al igual que en ciencias naturales. Y si no estoy mal, me parecía que segundo de básica también continuaba porque no se le veía beneficioso que se detenga lo que es el proceso de lectoescritura como también matemática. No sé si es que alguien me ayuda con eso. Eso fue lo que se decidió, habían decidido incluso en junta académica, si no estoy mal, Maquita. Exactamente, se les dejó libertad para que puedan seguir avanzando en el programa, si no se iban a quedar estancados. ¿Se calientó? ¿Ya? Entonces, ahora, aquí ya tenemos lo que es la actividad 2, ya corra área. Simplemente fuésemos a matemática, igual ponemos el contenido científico que sea sobre todo interesante.
Las tareas de aprendizaje que veamos sean las necesarias y dosificadas, obviamente, para los chicos, y vamos así para cada una de las áreas. Ahora, aquí van todas las áreas, incluida educación y educación cultural artística y educación física. En la parte que tenemos nosotros, en esta parte de aquí que tenemos de recuerda, aquí nos indica claramente a modo de conclusión. Nosotros ya aquí vamos a trabajar como algo interdisciplinario. ¿A qué nos llevó el trabajar con todo esto? Por ejemplo, podemos poner que si estuvimos trabajando la empatía, por ejemplo, la semana anterior, entonces recuerda que el compartir o el ponerse en los zapatos de las personas nos hace mejores seres, algo así, en forma de conclusión que sea corta, concreta e interesante, porque esto no va a tener que ser realizado por el estudiante, sino más bien va a ser como una reflexión para él. Lo que corresponde a los compromisos también nos vamos a colocar nosotros los principales, los que va a comprometerse el estudiante o lo que se busca que en estas actividades logren que los chicos vean un compromiso para ellos crecer de manera personal. En cuanto al diario personal y a la autoevaluación, aquí esto lo vamos a ir realizando por áreas como lo hacíamos anteriormente. Si ustedes o si nosotros decidimos reunirnos por año de básica, se redacta entre todos el diario personal, la autoevaluación, o a su vez se va asignando cada una de las áreas y van llenando esto. En el momento de la socialización a los padres de familia o a enviar la ficha con mi actividad como docente de área, si yo estaba dentro de lengua y literatura, por ejemplo, y lengua es la que empezará redactando el diario personal, la autoevaluación, pues entonces yo tendré que enviar mis actividades, el diario personal y la autoevaluación, ¿sí? Tendrán que eliminar todo lo que corresponde a matemáticas, ciencias, a estudios, a todas las áreas y enviarles con la parte del diario personal y la autoevaluación. Ahora, lo que corresponde a las actividades recreativas, aquí nos dice claramente que esto no se va a incluir en el portafolio del chico. Es por eso que no se va a considerar que aquí trabajen las actividades como se hacía en las cartillas anteriores, que se trabaje educación física y ECA, por ejemplo, porque también se necesita un portafolio en cada una de estas áreas, sino más bien se va a trabajar lo que es DHI. DHI conocemos que son actividades en base a habilidades para la vida y seguirá trabajando, por ejemplo, si es que esta semana van a trabajar algo que relacione con el tema del proyecto, que sé yo, toma de decisiones, se me viene a la mente, pues que sea pequeño para el chico, qué sé yo, un cuento, una fábula que sea corta y colocaré aquí como trabajo de DHI. En las actividades recreativas buscaré a lo mejor un juego, a lo mejor una dinámica que se pueda trabajar con la familia en base a la habilidad que voy a tratar y que se encuentre relacionada al tema del proyecto. Esta parte de aquí se va a omitir, solamente se va a dejar como espacios formativos para que los chicos les puedan dar la importancia necesaria y a su vez puedan subir las evidencias de la carpeta que nosotros tenemos, más que todo para que ellos puedan dar la importancia como ya había manifestado y no como van a saber que no es necesario incluir en el portafolio, ya no se realiza, ni siquiera se lee, simplemente ellos van a desarrollar como quien se despeja la mente de haber realizado lo anterior. Si hay algo que me estoy aquí olvidando, me parece, Santita, que el diario personal y la autoevaluación quedó de otra forma para segundo de básica. No sé si me ayuda. Sí, Dianita. Solamente indicar que para los segundos de básica, en consideración de que los chicos todavía no escriben, se iba a hacer una reflexión oral con los padres de familia y no nada escrito, nada presentado de manera escrita, Dianita. Ya, gracias, Santita. Sí, y de igual parte de actividades recreativas. Ahora, otra situación, lo que es el diario personal y la autoevaluación, no es necesario que los chicos reflejen en su portafolio, en eso fue puntualizó de manera clara el asesor. Estas son situaciones, como les había manifestado, que permiten que los niños crezcan de manera personal. Entonces, más bien vienen a ser como unas reflexiones, como ya comentó Sandrita. Por lo tanto, si es que él desea subir, porque es algo que va a salir de él, cada una de las respuestas van a salir de su interior, si es que él desea socializar, lo puede hacer. Caso contrario, no se le puede solicitar que esto vaya en el portafolio, ¿sí? Para evitar que los estudiantes trunquen su forma de expresar lo que están sintiendo.
Eso con respecto a lo que es la ficha. En la parte de aquí ya va a ir lo que quienes elaboraron, revisado por Junta Académica, como en base a lo que nosotros solemos realizar cada una de las revisiones y en este caso la aprobación que es por vicerrectorado. Bienita, Dígame. antes de que pase, la ficha que está compartida en el Drive donde llenaron los compañeros, por decirles del quinto A, quinto de todos los años, nos descargamos y subimos a la carpeta donde dice fichas semanales, creo que están, Sí. porque esa no está compartida ahí en la carpeta. Hay que descargarse y subir allá para que ustedes tengan acceso, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que tener acceso a esta ficha que ustedes terminan. Sí. Esta ficha, Esta- y en base a esta, si ya está aprobada, Para usted el- simplemente ya. elimina lo que no corresponde a su área, deja lo suyo. Si es que esta semana correspondía a lengua y literatura, dar a conocer el diario personal, la autoevaluación, pues enviará, pues donde ese compromiso de esta autoevaluación, enviará toda la ficha. Caso contrario, no, simplemente Pero se Bianca, envía, esta ficha ya hablemos es de la número parte 2. de recuerdo. Esta es ya número 2. ¿Mande? Esta es la ficha número 2 que Sí, hay que esa. hacer mañana. Y la 1. Sí, esa es la Uno 1 es- es la que ya presentamos, lo que ya se trabajó. Ya. Dianita, una Dígame. consulta. ¿Qué es las actividades recreativas? Y dice que se va a trabajar de HI, pero no serían las dos actividades en una semana, por ejemplo, lectura, escritura y actividades recreativas. No será mucho, no será de ir como ir una semana a un cuento, una lectura y la otra semana con actividades recreativas en DHI, porque si metamos las dos actividades se va a hacer demasiado. Vayan alternando. Nosotros trabajamos así. El año anterior, no sé, pueden ustedes tomarlo en caso que deseen mismo. Por ejemplo, aquí está actividades recreativas, que fue lo que nosotros planteamos. Lectura y escritura está nuestro cuento, que en base a la empatía, que eran los 3 ratones envidiosos, y lo que corresponde a las actividades recreativas era un juego familiar, que se denomina Velovillo. Y ahí se trabajó, hablemos el valor de la semana y no necesita que los chicos escriban nada, porque eso es algo que hay que recordar aquí, no va a implicar que los estudiantes se sienten a un escritorio a realizar, sino más bien que puedan, como lo dice bien, recrear y obviamente formales a ellos, nada más. Pero, por ejemplo, allí usted le pone las dos, tanto lectura y escritura, tiene que hacer, porque en DHI también tiene que subir evidencias. ¿Cuáles serían las evidencias ahí? El juego, por ejemplo, si es que está aquí desarrollando, si usted propone una adivinanza, puede ser un video en que el chico se esté grabando con esas adivinanzas, participando en casa. Aquí, por ejemplo, se consideró la lectura y no la escritura porque no coincide algo y fue lo que nos pidieron, que evitemos que los chicos se sienten a desarrollar esa actividad, sino más bien disfruten. Y en las dos hay netamente que ir a las dos, actividades recreativas y lectoescritura. No hay cómo ir alternando sería las actividades, porque a mí me parece mucho, por ejemplo, para yo tener constancia de que el niño ha leído y ha escrito, al menos le tengo que mandar a poner el título de la lectura o a dibujar el personaje, algo para que yo sepa que el niño leyó. Y ese va a ser mi respaldo en DHI, el trabajo de DHI. Pero de hecho que sí tiene que hacer algo. Entonces, no sé si quedamos entre todos de no ir alternando, al menos, me parece. Poco tenemos tiempo para trabajar con ellos. Claro, entonces más bien aquí podríamos conversar ya con Marianita, ya no pude ingresar por una terapia que se encuentra, conversar, dar a conocer y si es que es factible, claro, o sea, como usted indica, pues es lo más viable. Y se les diera a conocer a ustedes antes que empiecen esta planificación y lo puedan ya palpar con esta indicación y recomendación. Dígame, Ricardito. Y anteriormente ya se conversó, se acuerda, en reunión con la señorita Mariana, y ella manifestaba que esto de DHI se podía ir haciendo cada 15 días. Sí, eso fue justamente, se habló el día de hoy. Justamente se notó si va a ser cada 15 días, pero en vista de que en esta parte de actividades recreativas, si es que consideramos a otras áreas, no se va a utilizar dentro del portafolio. En cambio, DHI es realizado a través de un informe
y no se había un horario específico para ellos. Y una de las recomendaciones que se da para estas partes es que, por ejemplo, se trate de proyectos escolares, de HI, o a su vez se trabaje de manera libre en base a los valores que sean planteados para cada una de las fichas. Pero por el proyecto escolar, por lo general, se tiene ya un proyecto específico y se trabaja de manera independiente y con calificación, se vio lo más viable que se trabaje de HI, considerando que ahí lo que más se trabaja son actividades recreativas en sí. Porque ahí, bueno, los tutores no damos a los mismos grados de HI, damos a otros. Claro, justamente por eso ustedes son los encargados de compartir la información acorde a lo que sea. Por ejemplo, Ricardito, usted da educación física, ¿no es cierto? Va a eliminar todas las actividades que no le competen a usted, de todas las áreas. Elimina, le deja en este caso compromisos, no correspondía a educación física, borro este casillero. Diario personal y autoevaluación tampoco correspondía esta semana a educación física, le borro. Pero como yo doy, aparte de educación física, doy DHI, pues esto yo tendré que enviar al grado al que me corresponde. Simplemente eliminando lo que no va con ustedes. Y esto se planteó para evitar que se hagan en dobles formatos, siendo prácticamente doble trabajo que ustedes copien y peguen en otro formato, cambien información de un lado a otro. Más bien se le vio más viable que solamente eliminen lo que no corresponde y se socialice. Se planteó también que sean los tutores quienes envían a todos los estudiantes, pero se trató de que cada uno de los docentes de áreas tengan también el contacto necesario con los representantes y a su vez puedan recibir algún tipo de inquietudes que ellos tengan en sus correos. Y no se le vio tan factible que lo haga únicamente el docente tutor, enviar toda esta ficha. Sin mencionar que al enviar toda la ficha se puede dar a entender a los padres de familia que yo imprimo esta ficha, puedo desarrollarle ahí y simplemente en el momento de presentar evidencias, de presentar portafolio, llegue solamente sin ninguna de las actividades realizadas, como ya se dieron casos del año anterior. Bienita, yo tengo una duda, bueno, dos. En la parte de diario personal y autoevaluación, bueno, yo entendí que esa parte corresponde para el estudiante, ¿no es cierto? Para que él exteriorice, en la parte de diario personal, exteriorice las situaciones que le estresan, que le generan ansiedad, como ayer mencionó. Y en la autoevaluación, el estudiante dice lo que domina. En esta parte, ¿nosotros debemos llenar o ya únicamente llena el estudiante? No entiendo si se deja. No, ¿Cómo podemos ponerle ahí? no. Es que, por ejemplo, esta parte se va a llenar, obviamente la ficha la llenarán los docentes de acuerdo al área al que le corresponda, recordando que estas secciones ya se encuentran en las cartillas que nosotros recibimos. Les comparto nuevamente, nosotros, bueno, no recibimos, sino se encuentran en recursos del Ministerio de Educación y se pueden utilizar los mismos o a su vez se contextualiza en base a nuestra realidad. Por ejemplo, aquí están los compromisos, está lo que es el diario personal y está la autoevaluación, que nosotros si decimos se puede usar la misma o simplemente se contextualiza. Muchas gracias, sí tenía esa duda. Y la otra, en esta parte que debemos llenar de actividades recreativas, esto quedaba a cargo, pues es que de pronto estuve con el internet que también se me cortaba, no puedo escuchar. ¿Llena solo el docente que está a cargo la semana o llenan todos los docentes? Llena el docente que se encuentra impartiendo DHI. Ah, ya, gracias. Justamente por eso se indicaba que si es que existen compañeros que comparten otros paralelos, la ficha tiene que ser netamente para cierto paralelo. Obviamente que se pueden poner de acuerdo para todos los otros años de base, o todos los otros paralelos, perdón, pero en el D o en el B o en el C, si es que existe otro docente de matemática, por ejemplo, se tendrá que existir una ficha netamente para séptimo B. Y es lo que va a pasar con DHI. Ya, gracias. Perdón, una última duda. No sé, en cuarto día está a cargo del DHI, solo eso sí me puede ayudar, por favor, gracias. Desconozco, yo la verdad tendríamos que eso ya no sé quién maneja, me parece que el profe Milton que está a cargo del distributivo. Ya, gracias. Dígame, perdón, Dianita, ¿qué grado preguntaba la compañera? Segundo, pero no lo escuché. Cuarto. ¿Paralelo? Ah, Ahí estoy yo, Sandra Chuchuca.
En el cuarto B está la compañera Gaby y en el cuarto C la compañera Cecilita. Gracias, muy amable. De nada. Eso, compañeros, en base a lo que es la ficha contextualizada y en lo que hoy nos correspondía prácticamente elaborar. Díganos, Elvita. Buenas tardes a todos y también gracias, Dianita, por la información. Bueno, realmente nosotros algo ya trabajamos el día sábado con algo de esta cuestión, pero sí me gustaría para que todos manejemos el mismo formato, Dianita, si de pronto dentro de Junta nos entregan ese formato para todos. Es decir, tanto para la ficha contextualizada como para la ficha que se va a enviar por área, para nosotros manejarnos en base a eso. ¿Ya? Y eso, y otra cuestión, con relación a la ficha, que sería la ficha, ¿cómo se le llamaría? La ficha que se manda a todos los estudiantes por áreas, la ficha por áreas, ya se llama ficha por áreas. Bueno, esa ficha, también tengo que enviar algo de información como la autoevaluación y ese tipo de cosas. No, solamente en el área que esté a cargo esa semana. Ya. Me imagino que estas situaciones de la organización de áreas ya va a salir desde el vicerrectorado, quienes van a manejar este tipo de casilleros dentro de cada una de las semanas. Ya, perfecto, Dianita, muchas gracias. Ya, solamente eso, la cuestión de formatos, número 1, número 2, quisiera saber la cuestión del proyecto. Si cabe mencionar que era durante 4 semanas y prácticamente estamos en la tercera. Nos queda una semana por trabajar. ¿Cómo haríamos en ese caso? Porque en una semana prácticamente terminas un proyecto, no sé si acabaríamos o cómo haríamos. Albita, ya, verá, permítame antes que continúe. Verá, en esta, justamente les había indicado al inicio que este es la única, hablemos del único parcial que contempla solo 2 semanas. 2 semanas estaban destinadas a la evaluación, a lo que es de evaluación diagnóstica y esa situación. Desde la semana 3 empieza la ficha 1 y la semana 4 corresponde a la ficha 2, lo que va a hacer que se elabore un solo proyecto para estas 2 semanas. No se va a realizar todavía el proyecto porque recién a nosotros nos socializaron el día de ayer y pudimos tener en claro cómo se va a realizar esto. Se va en el calendario se encargaron las compañeras vicerrectoras a ver qué fecha se podrá dar para la elaboración y a su vez la revisión de este tipo de proyecto. Ahora, con respecto también a los formatos, Albita, los formatos ya nos envió Marianita semanas atrás, ahí tenemos el formato de lo que es la ficha. Entonces aquí vamos a trabajar directamente con las destrezas trabajadas en la ficha 1 y la ficha 2 que vamos a elaborar la siguiente semana. Los datos informativos son los mismos. Conocemos. Anita, una consulta. El Dígame. parcial solamente de esta semana 3 y 4, el parcial no era de 10 semanas o 8 semanas o algo así. No, el proyecto. O sea, estoy hablando de los proyectos. En este caso, el proyecto, por ejemplo, 1 contempla 2 semanas, que en este caso viene desde esta semana a la que viene, porque las 2 primeras semanas están utilizadas a lo que era el diagnóstico. El quimestre, Moni, el quimestre es de 10 semanas. El quimestre en sí. Por eso el quimestre está dividido para 2 semanas. Es que, Dianita, creo que aún no están socializadas, compañeras, que cada parcial son 2 proyectos, o ya saben todos eso. Porque de la Junta sabemos, pero no sé si ya todos sepan. Bueno, entonces esperen, entonces las reuniones anteriores. A ver, no tengo este cuadrito que nos presentaron, ese no nos ha facilitado todavía Marianita ni tampoco. Sí, eso del parcial lo tengo. Si son 4 parciales, cada parcial debe tener 10 semanas. Ya, del parcial 1. verán. Sí, verán, el proyecto 1 está contemplado lo que es la ficha número 1 y la ficha número 2. Y ese proyecto tiene como nombre protocolos sanitarios que les había dado a conocer. El proyecto 2 empieza desde el 28 de septiembre hasta el 23 de octubre. ¿Ya? Y ese proyecto se trabaja como problemas de mundo contemporáneo. Ahí sí vamos a tener 4 fichas, lo que corresponde a 4 semanas.
En el proyecto número 3, en cambio, ya tenemos igual 4 fichas más que corresponde a 4 semanas. Y el proyecto 4 igual tenemos 4 semanas y ahí damos por terminado el trimestre. ¿Sí? Es por eso que les había dicho, el trimestre en sí está dividido en 2 parciales. Y cada proyecto prácticamente corresponde a un parcial. O hablemos, cada 4 semanas es un proyecto. Pero en este caso solamente van a ser consideradas 2 semanas el primer proyecto. No sé si me doy a entender ahí. Sí, ya le entendí, Dianita, gracias. Prácticamente, Dianita, esta semana viene sería ya temas nuevos prácticamente. Sí, la semana que viene ya nos corresponde con destrezas nuevas y que nosotros tendremos que incluir dentro de esta planificación microcurricular. Ya, ahora, entonces continuamos. Aquí ponemos, por ejemplo, la planificación por parcial, que será 1 o 2, porque estamos hablando que existen 2 parciales en cada trimestre. En este caso será el parcial número 1 y el trimestre número 1. En el objetivo de aprendizaje, esto ya les había mencionado que tenemos en lo que son las guías o las cartillas que nos indican. Y lo que tenemos, la parte del nombre del proyecto, que también es entregado por el Minedu y que en esta vez el primer proyecto tendrá el nombre Protocolos Sanitarios. Los valores tenemos aquí en la ficha pedagógica, que es la que ya les había compartido anteriormente. Está dentro de esa cada uno de los valores. Recordando que nosotros podemos contextualizarle o tomar la misma y simplemente contextualizamos las actividades en base a las destrezas. Ahora, vamos a los elementos curriculares. Aquí es donde les indico, miren, el proyecto 1 que corresponde a hablemos de estas 2 fichas que hemos realizado en esta semana. El proyecto 2 ya vienen las 4 fichas más, las 4 semanas más y obviamente sus 4 fichas. Entonces, nosotros vamos a empezar y aquí elaborando, por ejemplo, en el proyecto 1 vamos todas las destrezas con criterios de desempeño que se vayan a trabajar. Este proyecto al inicio nos habían manifestado que tiene que ser interdisciplinar, pero en la socialización, en vista de la forma de trabajo que estamos realizando, se manifestó que sí puede ser con un enfoque disciplinar y fue lo que hoy en Junta se decidió que es mejor que se mantenga el enfoque disciplinar en la planificación microcurricular. Entonces, yo como matemática de séptimo de básica realizaré solo lo que corresponde a mi área en el año de básica. ¿Ya? Daré a conocer las destrezas que te voy a tratar en este proyecto número 1, las actividades de aprendizaje que aquí deben de ser no tan detalladas porque las actividades detalladas se van a realizar ya en sí en la ficha contextualizada. Lo que corresponde a los indicadores de logro, aquí vamos a elaborar nosotros ya el indicador que permita conocer el desarrollo de las que estén aquí, que nosotros estemos proponiendo. En base a la evidencia, obviamente van a ser nuestros portafolios los que vamos a utilizar. Entonces aquí indicaremos nosotros que la caja del portafolio se va a basar, por ejemplo, si ponemos una actividad de una elaboración, porque aquí recuerden que este tipo de enfoque que nosotros estamos trabajando, esta nueva metodología, el 75% corresponde a las actividades de los estudiantes. Y nosotros únicamente participamos un 25% con ellos en el aprendizaje. Entonces tenemos que enfocar en eso, tanto para los indicadores de logro, como para la evidencia de la evaluación que vayamos a obtener y que nosotros vamos a utilizar prácticamente el portafolio, con cada una de las fotografías o evidencias que se han revisado. En el proyecto 2, que ya estamos hablando de las 4 semanas siguientes, se van a proponer cada una de las destrezas que se vayan a trabajar ahí, las actividades de aprendizaje y la evaluación que corresponde. Aquí viene lo que les había mencionado, las destrezas que no son contempladas en el proyecto, pero que sí debemos de tratar para que sean de su manera, que tengan su continuidad. Colocaremos entonces aquí, por ejemplo, los conceptos esenciales que nos da a conocer, las destrezas que se van a considerar y las actividades. Tal como se hizo acá, simplemente conociendo que no se están trabajando dentro del proyecto, pero que se está dando la continuidad necesaria. Y lo mismo vamos a realizar con los estudiantes que
encuentran educativas, o a su vez el rezago escolar que se conoce como quienes no tienen conexión y quienes necesitan refuerzo académico. ¿Alguna pregunta? Dianita, yo tengo una duda ahí, si es que, o sea, cada docente de cada área haría su proyecto dentro de su asignatura, ¿cierto? Yo haría un proyecto Sí, con los chicos, con aquellas destrezas que no cumplan o que no completen una unidad didáctica, no sé. Entonces yo pusiera aquí las imprescindibles, o sea, una destreza de ellas y hiciera como tipo proyecto, ¿no es cierto? A eso es lo que entendí. ¿Estoy bien? no lo entendí yo. Verán, este proyecto es lo que vamos a trabajar nosotros con los chicos en las fichas. Recordando que el proyecto 1 corresponde a ficha 1 y 2. O sea, hablemos de estas semanas que están presentes. En el proyecto 2 vienen las fichas que son trabajadas después de 4 semanas. Justamente les había indicado que ese es el 29 de septiembre, si no estoy mal. Ahora, las destrezas que usted coloca aquí son las destrezas. Por ejemplo, les pongo el caso, la siguiente semana ya vamos a trabajar destrezas nuevas. Entonces, aparte de las destrezas que fueron reforzadas en esta semana, tendrán que ir las destrezas que se van a ver la siguiente semana también, porque van dentro del proyecto 1. Y indico de manera general las actividades de aprendizaje que se van a plantear para cada una de ellas. Ahora, no sé si iba la pregunta que pongo. No le entendí muy bien a qué se refería usted, Elvita. Dianita, esto viene a ser como un PUT, ¿no? Es ¿Perdón? como, es como el PUT prácticamente. Cada uno hace Sí, su algo. este es el PUT. Claro, PUT se Exacto, este es el PUT. PUT. Solamente se le nombró como proyectos, nada más. De ahí en sí es el PUT. Y lo que se trató es de mantenerse en el enfoque que es por área y obviamente por año de básica, nada más para evitar hacer la interdisciplinaridad como se había propuesto desde un inicio, en el que iban a ir todas las áreas ahí. Ahora, Dianita, aquí no lo entiendo. En el donde dice áreas de estudio, la segunda parte, ¿qué era de poner aquí? Debajo de Ya, proyecto, ahí, la parte de abajo. aquí, áreas de estudio, me quita. Hola. Sí, ahí dijo Dianita, en áreas de estudio, que es Ya, aquí se pone por área, por ejemplo, vamos a trabajar lengua y literatura y vamos a dar a conocer las destrezas que no son proyecto, pero que son fundamentales. Obviamente se va a dar a proyecto 1, ya hablemos 3, que nosotros a lo mejor ahí podemos tomar como referencia lo que manifestaba Daisy, que no se tomó en evaluación diagnóstica lo que era la que se tenía que hacer continuidad de esto. Pongo con criterio de desempeño, voy a trabajar prescindible, lo voy a evaluar, pero sí el estudiante en base Y se puede trabajar allí. a Ya. exacto, y le mando, así es, ya, esto va a disciplinar, entonces no va a haber inconveniente. Dianita, este proyecto es como un refuerzo de clase para aquellos niños que están todos los días. Entonces, Albita, esto es un PUT, hagámonos nuestro PUT que nosotros elaboramos, sino que ahora se le está conociendo como proyectos por la emergencia y por lo que los estudiantes en base a un proyecto a resolver problemas que se vayan encontrando, en este caso el problema es de emergencia sanitaria y van a tener que trabajar en base a un proyecto. Dianita, por Dígame. el proyecto 1 puede ser, cuídate, pues, ya, por decir algo esto de
ya se acaba esto de las restricciones que teníamos. Entonces, yo en lengua y literatura le voy a trabajar ahí, creo dice, con criterios, los conceptos conceptuales que voy a trabajar se refiere a por decir algo, lectura comprensiva ya. O puede ser, ¿cómo es? Aquí van, aquí van los conceptos fundamentales que el estudiante debe conocer en el proyecto. Por ejemplo, me da un tema, no sé, de matemática, más bien le pongo. Si voy a trabajar, por ejemplo, lo que son la destreza de los planos cartesianos. Entonces yo pondré aquí el concepto fundamental, o plano cartesiano con números naturales. Otro concepto fundamental que puede ser, en base a las destrezas que voy a trabajar, puedo trabajar también las bloqueadas. Ya, plano cartesiano con números decimales. Y así cada uno de los conceptos que se van a trabajar dentro de ese proyecto, de manera así puntual. O sea, Dianita, más o menos sería como decir los temas ya que se van a tratar. Exacto, sí, exacto. Numerando los temas que van a trabajar. Claro, eso Pero sí. que tienen los esenciales en base a las destrezas que van a proponer. De estos vamos sacando para la otra planificación de la paz. Exacto, por eso este es el primer archivo, el primer documento que debíamos haber realizado y de ahí se desencadenan las fichas contextualizadas. Pero por la situación no se llevó a cabo de esta forma y empezamos por las fichas. Pero en sí, de aquí se tratará de planificación microcurricular y de ahí desencadenamos nuestra ficha contextualizada. Es por eso que las actividades de aprendizaje tienen que ir de manera las más relevantes, perdón. Y no se va a desarrollar mayormente porque el detalle va a ir directamente en la ficha contextualizada.